Seguimos en esta tarde, en esta edición de la Banda Cambiaria, Álvaro, y en este caso vamos a analizar un poco la situación económica, como siempre, tratando de echar un poco de luz sobre lo que está ocurriendo en la economía, en la Argentina y las distintas variables, y hemos convocado a esta mesa de trabajo a un economista que ya supo estar aquí en estos micrófonos con nosotros y lo volvimos a convocar en esta edición 2021. Estoy hablando de Nicolás Pertierra, quien es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, quien está en línea en este momento. Nicolás, buenas tardes. Álvaro Torrilli y Sandra Sicari te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por comunicarse. Gracias a vos, Nicolás. Bueno, en principio te queríamos preguntar cómo estás viendo el tema de la actividad económica. Esta semana se conocieron indicadores de la industria, de la construcción, que hablan en principio de que al menos por los últimos 3 meses hubo crecimiento interanual. Después de un año tan duro como el 2020, ¿estás viendo un escenario de reactivación sostenido para 2021? Sí, por ahora lo que se ve es, en términos generales, en promedio, una recuperación, pero que todavía tiene una heterogeneidad muy grande. De acuerdo, en un momento de 2020 había mucha heterogeneidad según la región del país de la que estuviéramos hablando. Después entramos a ver una heterogeneidad en cuanto a los distintos sectores, algunos sectores que se recuperaban más rápido, otros que llevaban más tiempo. Por ejemplo, vimos cómo en los últimos meses del año pasado la construcción, sobre todo privada, empezó a recuperarse bastante fuerte, con todavía algún rezago de la obra pública que en los últimos meses ya tiene un protagonismo más importante, y esto se ve, por ejemplo, en que aumentaban mucho los despachos de cemento en bolsa y no tanto a granel, por ejemplo, una forma de advertir esas cosas. Y ahora el último mes recién, por ejemplo, en la industria automotriz también se mostró una recuperación importante, pero tardó bastante. Y otros sectores todavía siguen muy golpeados, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con entretenimiento, eventos que requieren, obviamente, para su funcionamiento de concentración de gente, también otro tipo otro tipo de sectores como el gastronómico o el turismo, que si bien se recuperó, sabemos que los porcentajes de actividad están lejos de ser los que supieron ser años anteriores todavía. O sea que es más en el área de lo que tiene que ver con la industria, menos en los servicios, donde hay un poco más de dinamismo, ¿no? Sí, y de vuelta, dentro de los servicios por ahí o comercio hay algunos que se recuperaron bastante fuerte, e incluso tuvieron un 2020 bastante bueno, como el comercio de cercanía, el comercio barrial, y después los centros comerciales estuvieron muy rezagados. Me parece que todavía hay como una incógnita de con qué estructura de gasto de las familias, que también se alteró necesariamente, con qué estructura productiva se sale, porque me parece que se ha transformado y queda la duda, ¿no? Si se vuelve a la situación anterior, que a mí me parece que tal cual como la conocíamos no va a ser. Y bueno, también esto se traslada también a una gran incógnita para este año, que son los incrementos salariales, que también, así como la actividad en cada sector ha sido muy heterogénea y dispar, al interior de cada sector de los trabajadores pudieron tener aumentos muy dispares según de qué actividad estamos hablando. Agropecuaria y financiera tuvieron buenas recuperaciones salariales dentro de todo, incluso durante 2020, pero otros también, de vuelta, entretenimiento, gastronómico, hotelero, turismo, quedaron muy rezagados. En el promedio, uno podría hablar que el salario privado salió casi empatado con la inflación, 35% contra 36%, pero la disparidad ahí todavía sigue siendo todavía grande. El gobierno planteó, lo repitió el presidente Alberto Fernández en la apertura de la asamblea de las sesiones ordinarias del Congreso, la necesidad y la posibilidad de que este año los salarios le ganen a la inflación por algunos puntos. ¿De qué depende de que esto se pueda lograr y si ves que es factible que se logre? Sí, una cosa que hace que sea factible y suma chances para que sea más fácil que se dé ese escenario es el contexto de recuperación de la actividad económica, que estimamos en torno a un 5% para este año. ¿Y por qué el crecimiento facilita un poco que se dé esa recuperación de los salarios?
básicamente porque en un escenario donde, supongamos un escenario alternativo, donde hay cero crecimiento de la economía, ahí para que los salarios ganen en poder adquisitivo, o sea, por encima de los precios, necesariamente se tiene que resignar ganancia empresaria de alguna manera, ¿no? Se tiene que perder una masa de ganancia, es como un juego de suma cero. Lo que gana el asalariado lo pierde el sector empresario cuando no hay crecimiento. En cambio, cuando se sube la actividad y cuando se produce más cantidad y se vende más cantidad, se puede recuperar el salario manteniendo constante de alguna manera la ganancia y reduciéndose el margen de rentabilidad. O sea, probablemente muchas empresas, sobre todo las más grandes, me parece que son las que más han aumentado su rentabilidad los últimos años, lo que puede pasar es que no necesariamente resignen ganancia en términos totales, pero sí resignen margen de rentabilidad, o sea, se gane un poquito menos, por cada unidad vendida, pero se vendan más unidades. Me parece que ese es el escenario al que se apuesta este año. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Que me parece bastante factible, ¿no? Obviamente, estamos hablando de un crecimiento de un 5%, no de un 10%, que entonces es fino el margen de alguna manera como para que eso se dé, no es que está muy holgado. Y una forma de garantizar eso me parece que se está viendo con algunos de los últimos convenios y acuerdos salariales, que muchas veces establecen pautas que en septiembre o los últimos meses del año se revisarían, porque muchos se están cerrando con una pauta en torno al 30% de inflación, pero sabemos que la inflación ha venido siendo muy volátil. Entonces, ¿qué pasa si en lugar del 30 la inflación termina siendo de 35? Digamos que es una diferencia, ya para nosotros a esta altura no es una gran diferencia entre 30 y 35, pero estaríamos hablando que en un caso con 35 los salarios terminan empatados a la inflación, no se terminan recuperando, y con 30 terminan ganando. Bueno, estos acuerdos que se están guardando algún margen de revisión para los últimos meses, me parece que lo que intentan garantizar es justamente eso, ¿no? Que si la inflación llega a estar más cerca del 35%, se agregue algunos puntos como para terminar por arriba de la inflación a lo largo de todo 2021. En el tema de la inflación, bueno, el gobierno ha puesto mucho énfasis en el acuerdo de precios y salarios, en las mesas de concertación con los empresarios, justamente en relación a lo que vos comentabas de los márgenes de rentabilidad que se pueden en algún momento resignar en función de que este objetivo de que los salarios a la inflación le ganen en la inflación. ¿Ves que están resultando efectivas? ¿Ves que es el camino correcto esas mesas y que hay algún compromiso que se puede asumir en esas discusiones? Sí, a mí me parece que si fuese la única política para administrar los precios de alguna manera, obviamente se quedaría corta. Me parece que es muy positiva, combinada siempre cada una de ellas, sola me parece que sería insuficiente, pero en conjunto me parece que hay 3 estrategias en simultáneo para lidiar de alguna manera con el tema de los precios y de la inflación. Una es la que vos mencionabas, una más político-institucional, donde ahí el gobierno hace una apuesta, hace una convocatoria, pero depende también en definitiva de la respuesta que consiga de otros actores de la sociedad civil, digamos, ¿no? Que no puede, me parece que no funcionaría ahí una política solamente de multas y castigos. Me parece que tiene que apostar y es necesario que se generen esos escenarios de acuerdos más generales. Obviamente con alguna dificultad, los acuerdos que conocemos, o diferencia de acuerdo a los acuerdos que conocimos hace 50 años, 40 años, por decir algo, que hemos estudiado, porque la estructura económica es otra, digamos, ¿no? En el 74 uno sentaba en la mesa un representante de la CGT, un representante del sector empresario, y ya en esa mesa de 3 personas, digamos, había una representatividad enorme del sector asalariado y del sector empresario. Hoy de vuelta también, volviendo a la heterogeneidad, me parece que
las ramas de actividad se han diversificado mucho y diferenciado mucho. El empleo registrado ya de por sí no representa un porcentaje muy grande, o sea, si tomamos solo el empleo asalariado, entonces estamos quedando con la mitad, con un tercio, sí, la mitad o un tercio por lo menos del sector afuera. Eso también, digamos, reduce la eficacia económica, pero me parece positivo. Y para completar, digamos, las otras dos patas con las que se complementa, me parece que es una macroeconómica, asociada a mirar y controlar y evitar saltos bruscos del tipo de cambio, y una microeconómica también, ¿no? De acuerdos más puntuales, como pueden ser desde precios máximos coyunturalmente, precios cuidados también para servir de referencia, acuerdos puntuales como el maíz y la carne cuando hay alguna evento particular en un mercado de un producto puntual que se haga necesario atender en el corto plazo. Y también me parece que hay en lo microeconómico, digamos, algún trabajo que todavía no se ve mucho, debería empezar a verse más de una perspectiva de mediano y largo plazo. Uh-huh. Porque el tema de los precios también necesita que en las distintas cadenas, por ejemplo la de alimentos, ¿no? Que sabemos que ha sido un problema central los últimos años en materia de precios, con incrementos por encima del promedio. Bueno, ahí me parece que hay que trabajar particularmente en esa cadena con distintos actores, trabajando en la productividad de otros actores que hoy no son tan protagónicos, digamos, porque sabemos que la concentración ahí tiene un rol y un peso importante. Obviamente que no es la única explicación de la inflación, pero sí me parece que en el mediano plazo trabajar en la productividad y en la eficiencia de esas cadenas va a ayudar a que no tengamos la soga tan al cuello con el precio de los alimentos que complica bastante la situación social, ¿no? Uh-huh. Llegó Billetera Santa Fe, el programa de beneficios de la provincia que va a hacer crecer tus ventas de una manera muy simple. Reintegros todos los días para tus clientes que paguen con dinero virtual o tarjeta de débito desde la app Plus Pagos y grandes beneficios para vos. Adherí ya a tu comercio. Ingresá en bancosantafe.com.ar, sección Empresas, /cobros y pagos, /cobros para enterarte más. Banco Santa Fe, acá, para vos. Para mayor información consulte los alcances del programa Billetera Santa Fe en santafe.gov.ar /ms/billetera Santa Fe. Bueno, ahí hay un instrumento legal de alguna manera que es la ley de góndolas, pero digo, están los instrumentos, pero a veces estos instrumentos no sirven para trasladarse a la microeconomía, ¿no? A veces no están esos actores que vos decís, no están desarrolladas esas cadenas, más allá de que esté la legislación como para que esto ocurra. Sí, completamente. Por eso mencionaba que me parece que es de lo que menos se ha visto, pero también me parece un complemento necesario y de vuelta, si solo se tratara de eso, me parece que estarían faltando otras cosas, pero me parece que de todas las estrategias es por ahora la que menos protagonismo y desarrollo tuvo. Yo estoy esperando un poco ansioso a ver esos contenidos más en la agenda productiva y económica, porque me parece que son indispensables también como para no volver a tener solo políticas de corto plazo, no estar siempre corriendo atrás del tipo de cambio, de la brecha cambiaria, sino empezar a trabajar con esas cosas. Obviamente con el 2020 me parece que fue un año particular donde la urgencia era otra, pero me parece que a medida que se va normalizando y podemos empezar a pensar en otras medidas, tiene que haber un protagonismo importante de este tipo de proyectos. Y Nicolás, vos mencionaste en varias oportunidades el tema cambiario. El gobierno también está haciendo un poco gala de esta tranquilidad en el mercado cambiario, ¿no? ¿Esta paz cambiaria puede continuar? ¿Considerás que esto se puede consolidar? Sí, me parece que para que continúe por un periodo también de mediano a largo de tiempo, el hecho de tener controles cambiarios a la compra de divisas y demás para ahorro me parece que es indispensable, insustituible, digamos, el rol. Que si hay una administración posible es gracias a esos controles, y me parece que hay que pensarlos también como un componente importante de esta estrategia de desinflación gradual que lleva varios años, ¿no? Quien asumió hace semanas como virtual viceministro de Economía en un cambio de roles en el equipo de Guzmán, justamente estaba releyendo estos días un trabajo suyo académico donde menciona
los casos en los casos que los países pasaron a inflaciones, digamos, moderadas de 30-40% a inflaciones bajas, y no hay muchos casos recientes, ¿no? En ese trabajo están referenciados los casos de Chile y de Colombia, por ejemplo, que fue entre los 80 y los 90. En todos estos casos llevó varios años pasar de inflaciones moderadas a bajas. Parte fundamental de garantizar este proceso son los controles, evitar saltos bruscos del tipo de cambio, y del tipo de cambio oficial le agregaría también la brecha cambiaria, ¿no? Porque es obvio que con controles surge un tipo de cambio paralelo, financiero, y administrar esa brecha como algo que se incorporó recién en septiembre, octubre, cuando la brecha se había disparado, también es importante incorporar como un objetivo de brecha cambiaria, para que tampoco tenga saltos bruscos. Y me parece que se han tomado medidas respondiendo, tal vez me parece un poco tarde, pero bueno, hoy ya está incorporado como algo a monitorear la brecha cambiaria, donde el gobierno puede incidir, tiene que incidir también para contribuir a una estabilidad macroeconómica indispensable, digamos, ¿no? Y anhelada y ansiada. La decisión fue difícil, pero la tomé con mucha frialdad. Con los años fui perdiendo mi luz interior, y para una heladera no hay nada peor. Por eso me voy, pero los llevaré siempre pegados en mi corazón, como un imán. Es hora de dar lugar a una nueva heladera. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta 1 millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá, para vos. Válido para cartera de consumo, desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar. El presidente también, se refirió al tema del acuerdo con el FMI, que es otro de los temas, me parece, clave para este año. Habló de que no hay apuro para cerrarlo. Por otra parte, en algún momento también el ministro de Economía había pensado en que era importante cerrarlo antes de mayo. Te iba a preguntar dos cosas al respecto. Una es ¿qué opinás al respecto de la posibilidad de cerrar un acuerdo con el fondo, la conveniencia, las condiciones que tendría que tener? Y por otro lado, un poco sacarte de este tema y llevarte al tema de la querella propuesta por el gobierno nacional, y de la respuesta también de los funcionarios del gobierno anterior, que de alguna forma minimizaron las consecuencias que tuvieron al tomar este crédito. Sí, a mí me parece primero entender lo del crédito y el acuerdo con el Fondo Monetario como algo más de lo que mencionaba Alberto Fernández y el ministro Guzmán, que era como un acuerdo de un apoyo muy explícito a una campaña electoral. Me parece que más allá de eso fue también incorporar un actor que no estaba en la economía argentina, que no tenía injerencia en las decisiones de política económica, y se lo incorporó para condicionar al propio gobierno si ganaba Cambiemos, porque cuando se inició el acuerdo no estaba claro cuál iba a ser el desenlace electoral al año siguiente, y condicionar también eventualmente a cualquier otro gobierno que pudiera hacerse cargo de la gestión del país al año siguiente. Me parece que ese fue el rol, dejar como de alguna manera un árbitro que nadie eligió democráticamente, digamos, y aparentemente ahora tendría potestad de decidir y condicionar cuáles son las políticas económicas que se toman. Entonces, me parece que lo primordial del acuerdo, antes que el tiempo o la urgencia, es evitar eso que me parece fue lo que intentó el gobierno de Macri, de incorporar una supervisión externa, por llamar de alguna manera, digamos, una injerencia externa en las decisiones y en los márgenes de decisión de política económica de la Argentina. Entonces, yo me preocuparía más por evitar eso, que me parece que no corresponde y muchas veces sabemos que no ayuda a la recuperación de los países, que por un acuerdo rápido y urgente, porque la teoría de atrás de eso, de por qué lograr un acuerdo rápido, suele estar asociada como a una mejora de expectativas, de ánimo, de despejar el horizonte. Me parece que no es una garantía suficiente, no es que hay una tonelada, una ola de inversiones esperando a venir a la Argentina una vez que se selle un acuerdo con el Fondo Monetario. Sí me parece importante y que es algo que hay que resolver,
pero no va a cambiar la realidad económica argentina a la semana siguiente de la firma del acuerdo, como no cambió a la semana siguiente. Cuando renegociamos con los acreedores privados, a la semana estábamos con la corrida de la brecha cambiaria, digamos. Entonces, esperar esas soluciones mágicas con la firma de acuerdos me parece que no aporta mucho. Y respecto a la querella que mencionabas, a la acción más judicial, sí me parece lógico que se investigue cuáles fueron los fundamentos. A mí desde lo económico se me hace muy difícil sostener y fundamentar, justificar cómo se hizo para comprometer pagos de más de 20.000 millones de dólares de la Argentina durante 2 años consecutivos, en 2022 y en 2023. Es algo, o sea, la Argentina tiene un saldo comercial positivo de 12.000 millones de dólares. Es una cantidad de financiamiento que lo único que garantizaba era que el futuro gobierno tuviera que sentarse con el fondo a negociar un plan económico, porque era, me parece, la única finalidad de eso. El escenario de la fuga de divisas, que está incorporado, digamos, hasta en el propio estatuto, ya hace mucho ruido como para poder justificar un acuerdo de esas características en la situación que estaba la Argentina. No resolvió problemas, incorporó un actor que no estaba en las decisiones de la economía argentina y posibilitó que grandes fondos, durante un tiempo también corto de tiempo, siguieran dolarizándose, y sabemos que muchos de esos fondos tenían una línea más que directa con actores del equipo económico, con Luis Caputo, con Sturzenegger y Sandleri, digamos. Me parece que es tan difícil de justificar desde lo económico que me parece lógico que se investigue si no hay responsabilidades también de otro tipo, ¿no? Al principio era confiable, se podía descansar en mí, aunque reconozco que mis cuerpos ya no pueden soportar la misma carga. Por eso me voy, pero le doy paso a una nueva generación de sillones que cuenta con todo mi respaldo. Es hora de dar lugar a un nuevo sillón. En Banco Santa Fe podés pedir un préstamo personal desde 10.000 hasta 1 millón de pesos para lo que necesites. Banco Santa Fe, acá, para vos. Válido para cartera de consumo, desde el 1 del 11 del 2020 hasta el 30 del 10 del 2021. Consulta toda la información y condiciones de las líneas en www.bancosantafe.com.ar. Esta semana volvieron a decir algo que 2x3 dicen cuando se plantea el tema, tanto Sandleri como por ejemplo la CUNSA, de que en realidad se usó para pagar deuda anterior, que no se usó para fugar capitales, que se usó para el endeudamiento para atender déficit fiscal. ¿Hay algo de cierto en esto? Hay dos cosas para mí rebaten esta idea. Un poco me pregunto yo qué necesidad había si la mayoría de esa deuda que se canceló era interna dentro del sector público. Me parece que no es neutral ese cambio de a quién le debía el Estado argentino, si se le debía internamente al propio Estado o a un organismo externo. ¿Y por qué tomar esa decisión, digamos, si los organismos nacionales estaban en condiciones de renovar esa deuda? Y segundo, el déficit que tenía el Estado nacional era en pesos, entonces también es llamativo. Me parece que la necesidad de endeudarse en moneda extranjera era justamente traer esos dólares a las reservas del Banco Central para que se los lleven otros actores económicos, porque la Argentina no tenía necesidad de endeudarse en dólares con un problema fiscal. Y más todavía, lo más llamativo del cierre de este proceso fue cuando el ministro Lacunza incumplió los pagos de deuda en moneda local, con actores locales justamente, antes de incumplir pagos en moneda extranjera, que era el problema que tenía la Argentina, que no tenía suficientes reservas para los compromisos. Antes de incumplir eso, incumplió con actores locales los pagos en moneda local. Bueno, me parece que son decisiones económicas, pero hay tantos intereses también atrás de decisiones que de alguna manera lo que hacen es asignar ganadores y perdedores por montos tan importantes, por recursos tan importantes, que me parece de vuelta amerita que se investigue por qué se tomaron esas decisiones. Y por último, Nicolás, y ya para liberarte un poquito, te queríamos preguntar cómo veías el escenario internacional, ¿no? Y si esto puede contribuir para que la Argentina tenga lo que vos planteabas al principio de la charla, un año un poquito más de recuperación, ¿no? O este nivel de recuperación del 5% que se espera.
Sí, obviamente me parece que la actividad de China, que se ha mantenido casi, no diré al margen de la pandemia, pero con un comportamiento bastante alto en cuanto a nivel de actividad, siempre suma porque, bueno, se traduce eso en el impacto de los bienes que principalmente exporta la Argentina, como los productos primarios, y eso obviamente da un margen, da un respiro. También lo otro que siempre miramos atentamente es el comportamiento, ¿no?, de la economía brasilera, que también un crecimiento que también puede ser bastante positivo este año, siempre nos ayuda porque es un socio comercial también bastante significativo. Todavía obviamente falta lo mismo que hablábamos por ahí antes respecto a lo microeconómico, transformaciones, inserción de exportaciones. Todavía no está muy claro con qué productos se inserta comercialmente, con qué nuevos productos, diría, se inserta la Argentina en el mundo para incrementar las exportaciones, que es también parte de lo que tendría que pasar para tener soluciones más de fondo, de la escasez de divisas y demás. Eso todavía es difícil de visualizar porque también recién se están reacomodando muchas cosas. Si es a través de la cuestión hidrocarburífera, energética y de productos primarios, eso puede ayudar y también ser un puente importante en este momento, que me parece lo que más se van a consumir son materias primas, pero sabemos que si solo nos quedamos ahí, siempre es una soga corta que necesita, una sábana corta, perdón, donde también para tener un proceso más sostenido en el tiempo hay que ir desarrollando también otras estrategias exportadoras. Nicolás, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo, por una extensa charla que hemos tenido aquí y muy productiva para nosotros. Gracias por este tiempo. A ustedes, por favor, muy, muy amables también por el espacio y a disposición por cualquier consulta. Muchísimas gracias. Así pasaba aquí en La Banda Cambiaria Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Quédese en los podcasts de La Banda Cambiaria.